Muy buenas noches, gracias porque nos permiten entrar a sus hogares a través de este medio. Ya es la segunda semana en la que estamos viviendo la contingencia en nuestra nación de esta epidemia y bueno, pues también hay que ser astutos, inteligentes en poder estar transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios a través de otros recursos y medios que el Señor nos ha dado. Hoy estamos transmitiendo a través de los recursos de TDA para que pueda llegar este mensaje hasta sus hogares a través de nuestra página web o a través del DVD que vamos a estar proporcionándoles. Bueno, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Queremos que sea un mensaje que pueda llegar a sus corazones, transmitiendo una información oportuna para todos ustedes. Señor, te damos muchas gracias porque sabemos que tú eres el Dios que tiene control sobre todas las cosas. Que nada, Señor, ocurre, Señor, que no sea de acuerdo con tu perfecto proyecto, tu perfecto plan, tu perfecta voluntad. Estamos aquí reconociendo tu grandeza, tu poderío, Señor, tu favor, tu bondad sobre nosotros. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que en ti estamos seguros, que por tu Hijo Jesucristo somos salvos y tenemos acceso directo a ti, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que viene a nuestras vidas, nos revela toda la verdad y nos guía a toda verdad. Estamos aquí reconociendo nuestra necesidad que tenemos de ti, nos sometemos a ti y damos a tu nombre honor y gloria. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de poder recibir tu palabra, usar tu palabra y tu poder. Señor, me someto ante ti, Padre, y ofrezco todos mis miembros como instrumentos de justicia, Señor. Permite que sea el instrumento útil para transmitir este mensaje a tu pueblo y que sea un mensaje de bendición, Padre. Conforme a lo que recibí de ti, así permíteme dar. Para ti la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos viviendo tiempos muy importantes, tiempos en los que cada vez que uno escucha las noticias, habla de una noticia en nuestra nación, habla de la epidemia y habla de un virus. Fíjense que me puse a estudiar para entender qué es lo que es un virus. Y dentro de las cosas interesantes que pude aprender es, primero que nada, un virus no es un ser vivo. Y esto, no saben cuando yo lo entendí, la revelación que llegó a mi vida. Porque muchas veces nosotros creemos que nos enfrentamos a un ser que tiene capacidad para poder venir y atacarnos como si tuviera vida. Pero un virus, en realidad, tan solo es el portador de una información. No tiene la capacidad de reproducirse a sí mismo, sino que requiere de un ser que tenga la capacidad, de una célula que tenga la capacidad de reproducirlo. Por eso es muy importante que entendamos ahorita, y voy a hacer la semejanza de cómo un virus puede pues venir a nuestras vidas. Esta capsulita la voy a representar, va a representarse como si fuera el virus. ¿Qué es lo que tiene el virus? Dentro, el virus en realidad lo único que tiene es información. Así como esta información. Solo tiene información. Pero esta información, a fin de cuentas, lo que hace es que nuestra célula, al recibir la información que el virus introdujo en ella, produzca virus. Porque lo que la información trae es que le está diciendo a la célula cómo se puede hacer un virus igualito al que la infectó. Es decir, que el virus por sí mismo no tiene capacidad de reproducirse. El virus necesita un elemento que tenga el poder, que tenga la capacidad de reproducirlo. Sin eso, el virus no es más que digámoslo así, es un archivo con información. Esta información se le llama DNA o RNA, ha sido
desoxirribonucleico o ácido ribonucleico. En el DNA viene la información de cómo se hace un virus. Nuestra célula, representada ahora por esta cápsula, ¿sí? Dentro de nuestra célula, nosotros tenemos el núcleo de la célula. Dentro del núcleo de la célula está también la información de cómo se puede llevar a cabo, ¿sí?, un ser humano. Es decir, que en nuestro DNA, en este DNA, está la información completa de cómo se puede crear un ser humano. Cada persona, cada ser, lleva escrito en un código genético cómo fue creado, cómo se puede formar un ser. Por eso es tan importante que entendamos que nuestro Dios Todopoderoso dejó también el código escrito en una forma impresionante. A este código se le llama el genoma humano. En él está, a través de un código genético, la información completa. Se los trato de explicar. Cuando igual y mis papás me concibieron, bueno, pues mi papá aportó una información de la genética. Él vino y entonces aportó una parte de la información. Y mi mamá aportó otra parte de la información. Esta información de cómo es mi papá venía en su esperma, la información de cómo era mi mamá venía en su óvulo, y cuando se juntan, ¿sí?, esta información, estos cromosomas, tienen ya la información completa para poder crear un ser humano, y entonces tenemos la genética completa. Aquí venía grabada la información. Esta información está dentro del núcleo de nuestra célula. Ahora bien, ¿qué es lo que va a querer hacer entonces el virus? El virus lo que va a querer hacer es usar la planta productiva de nuestra célula que está dentro del núcleo. Lo que va a querer hacer es meterse a la planta productiva. ¿Para qué? Pues para que entonces le pase toda la información que tiene el virus, se lo pase al núcleo de la célula, porque en el núcleo de la célula está la planta productiva. Es decir, el virus necesita una planta que maquile su información. ¿Por qué? Porque el virus por sí mismo no puede hacerlo. Entonces, imagínense que viene el virus y se conecta con la célula. Dentro del núcleo de la célula, lo que trata de hacer es meterle la información, que se la presentaría así. Esta es la información genética, el código escrito de cómo se hace un virus, y lo introduce a la célula. Entonces, la célula tiene ya la información completa de cómo se hace un virus, y lo que hay que entender es que el virus es un especialista en engaño, y entonces logra hacer creer a la célula, al núcleo, que es algo bueno, y entonces la célula va a empezar a producir otros muchos virus, y entonces así empieza el contagio. Lo importante que quiero transmitirles aquí es que en realidad lo que está llevando el virus es información. Es información. Así como en una computadora nosotros tenemos virus, y curiosamente se usa la misma palabra, nosotros podemos tener una tarjeta USB donde hay un archivo, ¿sí? El archivo es la información, es un programa ejecutable, pero la USB por sí misma no tiene la capacidad de reproducirse, no tiene la capacidad de modificarse, de copiarse, no tiene. Necesita el CPU completo de la máquina para poderlo hacer. Pero nos empezamos a dar cuenta
que curiosamente estamos viviendo una una época en nuestras vidas que es la etapa de la informática. Hoy en día la información está fluyendo a velocidades nunca antes concebidas. Pero si algo quiero que el día de hoy podamos entender es que la información es poder. A diferencia de la ley de conservación de la energía, recuerdan que nos dice la energía, la masa, no se crea ni se destruye, solo se transforma. En el caso de la información sí se crea, sí se comparte, sí se transforma y sí se destruye. Pero la información es muy poderosa. Lo que el enemigo quiere hacer es transmitir información a tu vida para que tú la creas y entonces puedas estar viviendo contagiado, contaminado por la información que tú creíste en tu vida. Voy igual y esto explicarlo más despacito. Si nosotros nos vamos al libro de Génesis, vemos que el enemigo, la serpiente, va con Eva y le transmite información, le transmite un mensaje a Eva y le dice: con que Dios ha dicho que no puedes comer de ningún fruto de ningún árbol que está aquí. Esa era una información deformada, ¿sí? En realidad a esa información pues se le llama mentira, se le llama engaño. Y lo que pasó es que Eva la creyó. Se fijan, la serpiente nunca obligó a Eva. La serpiente no cortó el fruto del árbol. La serpiente no se la dio a comer a fuerza, ni amarró a Eva, ni se la compartió. Nunca. Sino que a través de la información que le estaba transmitiendo a Eva, Eva la creyó y actuó conforme a esa información. En la antigüedad existían lo que se llamaban los parásitos. El parásito viene del griego para, que significa al lado de, y citos, que significa comida, al lado de la comida. Sería el equivalente como a los meseros el día de hoy. Gente que estaba al lado de las personas que comían, y estas personas no eran con mucho delgaditas, eran más bien robustas. Y de aquí empieza la etimología a tomar sentido, para que se exprese parásito como un ser que vive a expensas de otro sin aportar ningún beneficio a este. Al parásito se le puede llamar también huésped, y al que recibe al parásito se le puede llamar el hospedador. Fíjense que el huésped siempre va a querer tomar beneficio del hospedador. Así podemos entender que un virus es un parásito. Necesita del hospedador para poder vivir. Si ahora nosotros nos podemos entender como si nosotros, todo nuestro ser fuera una misma célula, una sola célula, y la información que se está transmitiendo a través de los medios, a través del mundo, esa información son los virus que quieren venir a contaminar nuestra vida, a contagiar nuestra vida, a infectar nuestra vida. Gracias a Dios, nosotros tenemos el antídoto. Y el antídoto contra toda información mentirosa, de engaño, de maldad, es la verdad, es la palabra misma de Dios. Y ahora podemos ir entendiendo lo que Jesucristo hizo cuando vino aquí a la tierra. Vino a traernos, dice, un mensaje, las buenas noticias. Estaba viniendo a traer también información poderosa a nuestras vidas. Todo el universo, y voy desde lo más pequeño a lo más grande, se puede ver en diferentes espacios de acuerdo a su tamaño. Y así tenemos el espacio subatómico, en donde están los fotones, los quantums, los quarks. Y después tenemos el espacio atómico, después el molecular, después el celular, después el orgánico, el sistémico, y así nos podemos ir hasta población, una nación, un planeta,
una galaxia y así nos podemos ir desde lo pequeño hasta lo mayor. Un virus está en el espacio atómico. Su tamaño está en nanómetros, es completamente minúsculo. Nosotros estamos en el espacio métrico. Los hombres vivimos en nuestra unidad común, puede ser metros, kilómetros, y estamos en otro espacio. Por eso hay que entender que igual y nos puede costar trabajo identificar que hay algo que nos está atacando porque nosotros no lo vemos. Un día platicaba con mi Señor y le decía: Señor, ¿cómo es posible que tú puedas sanar? ¿Cómo puedes sanar a alguien? Y entonces mi Señor me decía: ¿tú crees que yo puedo llamarle a las estrellas por su nombre? ¿Crees que si yo le doy una instrucción a un astro me obedezca? Y yo le decía: sí, claro, de hecho en Josué paraste el sol en Gabaón y la luna en Azalón. Claro que sí, yo creo que el sol te puede obedecer. Y me dice el Señor: ¿y tú crees que aquí en la tierra yo tengo autoridad para dar instrucciones? Sí, Señor. De hecho, cuando Jesús estaba en la barca y había tormenta, Jesús habló a la tormenta y se calmó. Y me dice: ¿y tú crees que yo también pueda tener autoridad sobre las cosas minúsculas? ¡Wow! Realmente nunca lo había pensado así, pero yo creo que sí, Señor. Y entendí qué es lo que significa que nuestro Señor está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en las cosas minúsculas. En el cielo, en lo macro, en la tierra, en lo metro, y debajo de la tierra, en lo micro. Es el Dios que todas las cosas le obedecen. El código genético, a fin de cuentas, es algo hecho por Dios, es algo maravilloso, es increíble. Y saben, una célula también obedece a Dios. Por eso, cuando la palabra de Dios llega a la vida de un enfermo, este puede ser sanado. Porque Dios tiene instrucciones en lo subatómico, en lo atómico, en lo celular, en lo molecular. Vamos, en cualquier espacio. Nuestro Dios es Dios de todas las cosas. Es el Dios de toda la creación. De lo visible y de lo invisible. Invisible porque no lo podemos ver, lo cual no significa que no exista. Ahora, vamos nosotros a darnos cuenta que en la palabra de Dios viene Jesús a traernos una arma poderosísima. El arma que tenemos contra la mala información, contra la deformación de la información, es la verdad. Dentro de este mismo video hicimos unas pruebas para demostrarles a ustedes qué pasa cuando en una imagen se mete ruido. Y esta información, esta imagen que ustedes van a ver en un momento, es provocada por un ruido dentro del cable. Nada más para que ustedes se den cuenta de lo que la mala información puede hacer aún en nuestras vidas. ¿Sí? Los dejo para que vean este momento. Ahora bien, ahora sí, nosotros nos damos cuenta que un pequeño ruido puede venir a deformar completamente una imagen. Imagínense qué es lo que hace una pequeña mentira metida en una gran verdad. Debemos de tener cuidado con lo que nosotros estamos recibiendo, aceptando como información, porque la información es poder. Por eso tenemos que aprender a nutrirnos de la verdad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Un día, cuando estaba con el apóstol Tim, estábamos compartiendo y habló a una persona que tenía una enfermedad. Y nuestro apóstol le habla a la enfermedad y habla al germen y da órdenes al germen. Y yo decía, esto es algo impresionante. Pero les voy a decir que la información es tan importante como la persona misma que la está transmitiendo. Miren,
Cuando nuestro señor presidente sale en cadena nacional, significa que ese mensaje que se está transmitiendo es importante, porque no tenemos ninguna autoridad pública mayor en nuestra nación que nuestro señor presidente. Y cuando sale nuestro señor presidente y nos da un mensaje a la nación, oye, lo debemos de creer, lo debemos de aceptar. ¿Por qué? Porque es nuestra máxima autoridad. Miren lo que nos dice aquí en Éxodo capítulo 15, versículo 26. Y estamos hablando después de las plagas de Egipto, y dice así la palabra: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Nuestro Dios es un Dios de orden y de obediencia. Cuando nuestro señor presidente viene y nos da un mensaje a la nación, significa que todos los mexicanos tenemos que obedecerlo. Y si aquí nuestro Señor nos está diciendo, oye, obedece los estatutos, obedece, y en Romanos 15 ya vimos, 13 ya vimos que también nos habla de que debemos obedecer a nuestras autoridades. Oye, cuando nosotros obedecemos, nos estamos poniendo en orden y estamos dándole valor a la información y a aquel que transmitió la información. Ahora, imaginemos ese momento en el monte, cuando se oye la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Imagínense nada más la voz de aquel que está por encima de todo rey, de todo señor. Imagínense la voz del Padre hablando a los seres humanos. Y es una palabra en donde se le está dando autoridad a su Hijo Jesucristo. Imagínense ahora cuando Jesús viene a nosotros y nos dice: ya toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por tanto, id. En ese momento nosotros también tenemos autoridad. Pero tenemos que entender qué significa en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y significa en las regiones celestes, aquí en la tierra y en lo más minúsculo. ¿Sabes? Tenemos que aprender a utilizar la misma información, el poder que Dios nos ha dado a través de su palabra y de su verdad, para poderla utilizar a favor de nosotros. Si la información que el enemigo trata de transmitir el día de hoy a través de este virus es: mira, te voy a infectar, soy más poderoso que tú, te voy a matar y voy a crear catástrofes, epidemias, y voy a atacar a tu nación. Oigan, espérenme, este mensaje nosotros no lo podemos aceptar. ¿Por qué? Porque no es un mensaje que venga de alguien que tenga autoridad sobre nosotros. Nosotros tenemos que aceptar y recibir los mensajes de las personas que están en autoridad sobre nosotros. Y aquí, la autoridad pública es nuestro señor presidente, pero nuestra autoridad espiritual es nuestro Señor. Así que nosotros tenemos que aprender a recibir el mensaje. Si tú recibes la mentira, el engaño del enemigo, te vas a estar contaminando y vas a empezar a vivir en temor por cuanto estás creyendo, aceptaste la información, y ¿sabes qué? La información, como te lo expliqué hoy, pudo venir a tu vida y contagiar tu vida. Pero nosotros tenemos aquí el manual de operación. Nuestro Dios nos dejó todo por escrito, nos dio la capacidad de tener el poder para venir y contrarrestar las fuerzas del mal. Con razón dice la palabra en la primera carta de Juan, que el Señor vino a deshacer las obras del diablo. Para esto necesitamos estar nutridos de la verdad. Si tú no sabes quién es tu sanador, simple y sencillamente seguirás viviendo enfermo. Si tú no conoces el poder de tu Dios, seguirás viviendo en derrota. Si tú no conoces la verdad, seguirás viviendo engañado. Hermanos, ¿de qué nos sirve la verdad si no la creemos? ¿De qué nos sirve la verdad si no la utilizamos? ¿De qué nos sirve la verdad si no la conocemos?
Oigan, la palabra de Dios es poder. Y tenemos que entender que estamos en una guerra de información. Hermanos, no es una lucha de poder, es una lucha de información, verdad contra mentira. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de utilizar este poder de la información verdadera que Dios nos ha dado. Su Espíritu, dice la palabra, nos guía a toda verdad, nos revela todas las cosas. Entonces, mis hermanos, entendamos que estamos viviendo, ¿sí?, una lucha de informaciones. Recuerden, el virus no es un ser vivo, sino que necesita un ser vivo para que lo reproduzca. Es que nada más está transmitiendo información. Oye, si tú tienes buena información, es decir, tienes el antídoto, porque entonces conoces a tu enemigo, conoces lo que él puede hacer y entonces estás protegido. Entonces no te vas a enfermar ni te vas a contagiar. De la misma manera nosotros en el plano espiritual tenemos que entender que tenemos acceso a la verdad de la palabra de Dios y la verdad es la que nos hace libre del contagio de la mentira. Nosotros tenemos que aprender a nutrirnos diariamente, alimentarnos diariamente de la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Dice la palabra también: mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Hermanos, no podemos nosotros vivir creyendo mentiras y engaños. Si hoy es un tiempo de lucha, estamos en guerra, estamos en pelea, no podemos ser simples. Es el momento de que cada uno de nosotros tome el lugar que le corresponde. Yo te invito a ti, padre de familia, para que puedas venir y poner palabra de bendición a tus generaciones futuras, que puedas poner palabra de bendición a tu familia, a tus hijos, y proclames que ninguna plaga va a venir contra ti. Sé obediente a lo que Dios tiene para ti. Sé obediente y sé diligente, porque, sabes, las promesas de Dios están al alcance de tu mano. Dios es un Dios que cumple sus pactos, es un Dios que cumple sus promesas. A nosotros nos toca la bendición de aceptarlas y de obedecerlas. Miren, hoy tenemos que entender la lucha que se está librando, ¿sí?, en nuestro ser, en nuestra nación, es una lucha de información. Tengan cuidado con lo que creen y por el amor de Dios, basta ya de hablar de las malas noticias. No le demos cabida a las malas noticias en nuestras vidas. Jesucristo vino aquí a traer buenas nuevas a nuestras vidas. Esa es la razón por la cual Él vino aquí. Miren, cuando Satanás tentó a Jesús, lo hizo a través de mensajes, de información que le estaba dando. Y le decía: si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Saben? Nunca lo obligó, nunca agarró una piedra, nunca se la puso en la boca, nunca hizo nada, porque lo que el enemigo quería hacer es que le obedeciera. Lo que hace un parásito es que viene a querer modificar la conducta del hospedador para que haga las cosas en beneficio del parásito. Si tú crees que el enemigo viene y te pone una mentira y tú crees que esa mentira es verdad, en otras palabras, vives engañado, o te lo diría así: te infectaste de la mentira. Pero tenemos la bendición de la verdad. Una vacuna se usa para que estés protegido contra la afección del virus. Pero el antídoto se usa una vez que ya fuiste infectado. Ahora tenemos que entender que nosotros tenemos a través de la palabra de Dios la vacuna y el antídoto. Si tú puedes identificar hoy cuál ha sido las mentiras que tú has creído, pues entonces usa el antídoto. Oye, y vacúnate con la verdad para que no seas contagiado con la mentira. Recuerden, estamos en un tiempo de una guerra de información. Hemos transmitido un mensaje para que llegue a tus hogares y lo puedas ver con tus hijos, con tu familia. Es más, compártelo con otros para que tú puedas transmitir este mensaje y entiendas que tienen que tener cuidado de las cosas que creen.
de las cosas que oyes, de las cosas que aceptas para tu vida. Y recuerda esto, nuestro Dios es el Dios que tiene poder en lo macro, en lo metro y en lo micro, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y nos dio su nombre por el cual se dobla toda rodilla. A Él sea la gloria en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Hoy es el momento en que nosotros podemos dar instrucciones usando el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Entendamos esto. Tenemos el poder de la verdad. Úsenlo. No se quede guardado. Úsalo. Porque la información es poder. Bien, que el Señor los bendiga. Que el Señor los guarde. Que el Señor los lleve en el hueco de su mano. Y que el Señor haga de ustedes, como de nosotros, como de mí, hombres y mujeres, de acuerdo con su perfecta gracia, con su perfecta verdad, con su perfecta potestad, y que seamos nosotros una nación que pueda llevar bendición a otras naciones. Guárdense, cuídense, obedezcan, y que el Señor les dé buen éxito